Hola, bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un básico en la bisutería, que significa, porque les digo básico, porque vamos a trabajar solamente hilando mostacillas en línea recta. No vamos a estar pasando por entre medio de ellas y vamos a hacer una pulsera trenzada. Para esto voy a usar mostacillas no calibradas, o sea, de esas que son más baratas. Este es un proyecto en el cual podemos usar este tipo de mostacillas ya que tenemos que alcanzar un largo y no depende mucho de cuántas mostacillas sean, sino que depende de llegar a los centímetros. Vamos a ocupar broches, un broche de estos tipo, que tengo todo junto aquí. Esto es como pico del oro. A ver, ahí. Voy a usar dos argollitas para cada extremo y unos tapanudos. Voy a sacar los tapanudos ahora para mostrárselos, que son estos. ¿Mm? Vamos a ocupar tres agujas de mostacilla, da lo mismo si son largas o cortas, y voy a usar este tipo de hilo, en este caso, que puede ser un hilo que todos tengamos en la casa. Este hilo es un hilo sedoso, es de poliéster, y es un hilo de bordar de máquina, por ende es muy delgadito, pero sirve mucho porque también se puede quemar o se puede anudar y queda bien firme al ser tan delgado. Bueno, las tijeras, las mostacillas, alicates para abrir las argollitas, apretar. Y lo primero que vamos a hacer es en cada aguja enhebrar. Yo aquí ya las tengo listas. Y vamos a enhebrar el hilo y lo vamos a dejar doble, así. Entonces vamos a cortar 1 metro de hilo y lo vamos a enhebrar y lo vamos a dejar doble. ¿Ven? Luego vamos a tomar las 3 agujas con los hilos enhebrados y vamos a juntar así y vamos a llegar hasta el extremo. Puede ser menos hilo, puede ser 60 centímetros, pero esta extensión tiene que ser más o menos larguita porque tenemos que trenzar después. Entonces lo primero que vamos a hacer es llegar al final de nuestros hilos y aquí vamos a hacer unos nudos con todos los hilos juntos. Todos los hilos juntos, ¿qué quiere decir? Los hilos de las 3 agujas. Porque vamos a dejar puesto inmediatamente el tapanudo. Entonces vamos a hacer varios nudos sobre la misma. Vamos a ir tirando bien de todos nuestros hilitos. Para que esto quede bien. A ver, hay un hilito porfiado por ahí. La idea es que con el nudo formemos como una pelotita donde se va a quedar atrapado el tapanudo. Entonces, todavía no es suficiente. Vamos a seguir anudando. Podemos dar 2 vueltas el hilo en el mismo nudo. La idea es hacer un nudo que tenga volumen. Si ustedes tienen técnicas para hacer nudos juntos, es el momento de aplicarlo. ¿Ven? Ahí ya queda un nudo que es más o menos grandecito. Entonces voy a dejar mi conito por aquí para dejar las agujas ensartadas ahí juntas. Y voy a cortar esos hilitos que sobran un poco para que no me molesten. Ahí. Voy a seguir anudando.
Esto va a ser un extremo de nuestra pulsera. Y esto que vamos a hacer es el enfilado más básico de la bisutería, en realidad, de las mostacillas. Entonces, tengo las 3 agujas juntas. Y lo que voy a hacer es tomar un tapanudo y voy a pasar. Tapanudo tiene que estar en esta dirección. Así como que va a comerse la aguja, como un Pac-Man. ¿Ven? Y lo paso por el hoyito ese que tiene en el centro. Voy a pasar las 3 agujas. Y lo voy a llevar al final. Compruebo que esto no se arranque. Ahí. Si yo tiro. Ahí. Si yo tiro, no se sale. Entonces, en este momento es cuando yo voy a cortar más mis hilos. Un poquito más cerca y voy a quemar un poco las puntitas. Bien, vamos a quemar la punta esta. Siempre es la pregunta del millón. ¿Cómo quemo? Voy a cortar el sobrante, pero no lo voy a cortar al lado del nudo. Voy a dejar un pedacito, que es el que se va a quemar. ¿Ven? Ese pedacito yo lo voy a quemar hasta que se derrita un poco y cuando vaya llegando el nudo lo voy a apagar. Esta es la manera que cuando vamos a usar el encendedor para quemar. Entonces, prendo el encendedor, voy quemando, se fijan que se va derritiendo de a poco. Y cuando pasa eso, uno lo tiene que apagar al tiro. Cosa de que no se me queme todo el hilo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo quemo? Con cuidado. Reviso que mi nudo no se deshaga, lo tiro, le paso la uña, como maltrato. Maltrato el nudito. Lo reviso, no se desarma y ya está listo para que yo le ponga mi tapanudo. ¿Cierto? El tapanudo ya está puesto y lo que me queda por hacer es apretarlo. Lo aprieto sin mis dedos, así, out. Lo aprieto y aquí para unirlo le pongo una argollita. Tengo unas argollitas aquí. Voy a abrir una de ellas. Tomo con el alicate por un lado, por el otro lado. Me muevo en direcciones contrarias y así se abrió la argolla. ¿Cierto? Y la paso por estos hoyitos que trae el tapanudo. Y para cerrar, perdón por el movimiento de la cámara, hago lo mismo. Y así la argolla no pierde su forma redondita. Sigue siendo redondita, ¿ven? Si ustedes quieren poner un poco de esmalte de uñas de este transparente para que el hilo quede pegado en el tapanudo, se puede hacer. O pegamento de bisutería, no hay ningún problema. De hecho, da más seguridad. No es necesario, pero si les da más seguridad lo pueden hacer. Cuando vemos que el nudo está así tan firme, no es necesario hacer tanto uso de pegamento. Entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a despejar un poco aquí y vamos a empezar a poner las mostacillas. Bien, voy a tomar una de las agujas, la tengo ya separada, y voy a empezar a ponerle mostacillas de un solo color. En este caso yo lo voy a hacer así. Voy a usar el rosado, el morado y el blanco para hacer la trenza. Y voy a poner un solo color en cada hilo. Entonces este hilo va a ser el del rosado, otro va a tener morado y otro va a tener blanco. Y me voy a poner a hilar. ¿Cuánto voy a hilar? Un poco más de lo que mide mi muñeca. Como sé cuánto mide mi muñeca, habría que medirlo. O la muñeca de quien vaya a hacer la pulsera. Yo en este caso hice una medida con un cordoncito. Me lo pasé alrededor de la muñeca. Y me tomé la medida. Viendo que no me apretara.
Entonces yo sé que tiene que medir por lo menos 2 dedos más que esto, porque al trenzar se nos va a cortar un poco más. Puede que incluso tenga que medir un poco más. ¿Mm? Lo importante es que no nos quede corto. Ahora, si nos queda corto, hay soluciones también. Pero por lo menos 2 dedos más para que esto pueda tener un poco más de extensión. 2 a 3 dedos. Sí, podría ser. Ahí lo vamos probando. Entonces, ahora el trabajo que es un poco más tedioso, pero relajante, que es poner las mostacillas en cada hilo con una medida un poquito más larga del cordoncito y después les muestro cómo terminar. Un pequeño tip cuando estén enfilando mostacillas, toman la aguja y las ponen en un cuenco chiquitito o pocillito, yo en este caso estoy usando la tapita de una caja, y empiezan con la mostacilla a hacer esto, como meterse en el montoncito. Si se fijan, la aguja sola va enfilando las mostacillas y las vamos tirando hacia atrás. Y así no tenemos que estar forzando los ojos, ni que se nos caigan las mostacillas, ni nada. Como tenemos que enfilar varias, y son chiquititas, para que se haga menos tedioso, esta es la manera. Entonces van pasándolas de esta manera. ¿Ven? Que se va llenando a medida que uno la va pasando. No así, no así, porque si no ahí las boto. Sino que como de costadito, de lado, voy como zambullendo la aguja en las mostacillas y se va llenando solita. Bien, cuando ya terminan de enfilar las mostacillas en cada uno de los hilos, para que estos se queden, o sea, no los hilos, para que la mostacilla se quede, lo que vamos a hacer es la última mostacilla, voy a acercar un poco la cámara, voy a pasar mi aguja de esta manera para dejarla enganchada, así. Y esto va a hacer que el hilo quede alrededor de la mostacilla. Ahí. Esto va a ser para el final de todos nuestros hilitos. Bien, les dije yo que esto tenía que medir como más o menos 3 dedos más de lo que yo medí en mi muñeca. ¿Por qué no tengo una medida exacta? ¿Por qué? Porque todas las muñecas son distintas y porque al momento de trenzar puede que algunas trencen más apretado que otras y la medida de la pulsera va a cambiar. Entonces, como hicimos este tipo de cierre acá, que no es definitivo, con la mostacilla, esto nos da la posibilidad de que si nos falta largo de pulsera, le podemos enfilar un poco más de mostacilla a los hilos. Entonces, yo tengo el largo, que se supone que es mi muñeca, lo mido desde la argolla y dije que 2 dedos más. Ahí. 2 dedos más. ¿Cierto? Ahora lo que voy a hacer, sin sacar las agujas, yo tengo las agujas todavía enhebradas. Voy a disponer esto para poder trenzarlo. Son 3. Vamos a realizar una trenza con estos hilitos que están hilados con mostacilla. Y al momento de finalizar nuestra trenza vamos a medir cuánto se achicó. Puede que se achique muy poco, como puede que se acorte mucho. Depende de cómo vayan trenzando ustedes. Van trenzando de esa manera. Y obviamente desenredando hacia abajo. Yo lo voy a hacer fuera de cámara, porque por cámara me va a resultar un poco más complejo. Pero es una trenza, una simple trenza. Pasar uno encima del otro. Una trenza. Segundo tip. Al momento de hacer el trenzado, intenten, a ver, ¿cómo lo puedo enfocar? Ahí. En una mesa con bastante espacio, pongan
la parte del broche arriba con un pedacito de una cinta que no tenga mucho pegamento. Un washi tape puede ser una masking tape de estas cintas de papel para firmar la parte de arriba. Si no quieren ponerlo con cinta, lo pueden afirmar con un alfiler en un cojín y van pasando los hilos de un lado para otro para ir haciendo el trenzado sin que esto se enrede. Entonces van pasando de a uno, ¿ven? Y después pasan el otro y así, aunque parezca exagerado, pero para que sea más ordenado y así no se les creen vueltas raras en el trenzado. Una vez que ya terminamos de trenzar y que hayamos medido que la pulsera realmente quede a la medida que nosotros queremos en nuestra muñeca, esta incluso me queda un poquito más larga, lo que vamos a hacer es un nudo. Yo en este caso lo que podría hacer es quitarle un poco de mostacilla, si es que considero que está muy larga. ¿Ven? Tendría que quitarle ese poco de mostacilla. Y como dejé abierto aquí, puedo hacerlo sin problema. Entonces le voy a quitar este poco para que la pulsera quede un poco más justa y no quede tan suelta. Y les muestro cómo hacer el término. Bien, ya tengo el final. En el final de cada tirita lo que hice fue repasar la última mostacilla de nuevo con el hilito, como lo hicimos de antes. Y ahora lo que voy a hacer, primero empujarla. Siempre esa última parte va a quedar como un poco menos trenzada. Si ustedes quieren, pueden intentar que quede trenzada y ahí estar peleando con los hilos un rato, ahí. Pero puede que se les suelte, no pasa nada, después la acomodan así, dándole unos golpecitos. Vamos a juntar los hilos ahí, lo que vamos a hacer es un nudo. Antes de pasar el tapanudo vamos a hacer un nudo. ¿Para qué? Para juntar todos nuestros hilos. Entonces este nudo vamos a tratar que nos quede lo más pegado a la mostacilla. Y esta es la manera. ¿Ven? Fui empujando el nudo hacia allá. Listo. Ahí no se desarma nuestro trenzado. Ahora, igual que en antes, voy a pasar mi tapanudo. Pero esta vez va a ser al revés. ¿Por qué? Porque el nudo que voy a tapar va a quedar hacia afuera. Va a quedar hacia allá, hacia donde están enfilando las agujas. Y después ahí en las argollas voy a poner mi argollita. Entonces, para el principio lo pusimos de la manera contraria, como un Pac-Man comiendo, ahora tendría que ser distinto. ¿Bien? Entonces me meto con las 3 agujas ahí, por dentro del nudo, por dentro del tapanudo, y llego hasta aquí. Ahí. Ya estando ahí, lo que voy a hacer es empezar a hacer lo que son los nudos de el término. Esta parte ya es un poco más compleja porque tienden a correrse un poco. Entonces la manera que podemos hacer para empujar el nudo es con una tercera, con una aguja, ayudarnos para empujar el nudo. Entonces voy a buscar una agujita, una aguja larga, y la voy a poner aquí. Voy a hacer el nudo envolviendo la aguja. Espero que esto se entienda. Ahí. A ver. ¿Se fijan? Pasa por encima de la aguja. Y voy a hacer el nudo por aquí. De esta manera, dejando la aguja adentro. Y ahora lo que hacemos es ir tirando y empujando.
tirando y empujando para que quede donde necesitamos el nudo. ¿Se fijan? Tirando y empujando queda donde necesitábamos. Como sabemos que necesitamos más de un nudo, vamos a seguir con la aguja ahí. Y ahora vamos a hacer un nudo doble. Mantenemos la aguja ahí. Pongo el dedo. Así. Para hacer el nudo. Voy a cortar un poco los hilos para poder manejarlos mejor. Ahí. Entonces, voy a hacer el nudo. Pasar todos los hilos por ahí. Siempre los cierres tienden a ser un poco más complejos. Hay que darle práctica solamente. Y para que sea doble el nudo tengo que volver a pasar por el agujerito de aquí. Y lo mismo que en antes, empujo hacia el fondo, cosa que tire todos los hilos. ¿Ven? Ahí ya tengo en la aguja 2 nudos. Voy a sacar la aguja. Para otro lado. Sacar la aguja y ya tengo mis nudos ahí. ¿Ven? Lo ideal es que queden todos los nudos juntos, pero esto de seguro les va a pasar a más de una. Entonces, vamos a seguir anudando. Lo importante es que esto ya no se va a desarmar. Sigo anudando sobre la misma. Perdonen que se mueva un poco la cámara. Se fijan que yo con los dedos voy empujando hacia allá. Ahí. ¿Ven? Y van quedando los nuditos. ¿Ven? Ahí ya va quedando. Voy a hacer uno más. Cuando pasa el hilo, se fijan que lo dejo por encima, por detrás de los nudos. Y paso para acá. Y al tirar el hilo del nudo, mantengo ahí haciendo como una pinza con los dedos, voy tirando. Tirando. Y me queda el nudo. Ahí. Ya con este nudo ya estamos. Y ahora tendríamos que pasar al quemado. Extremo cuidado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar con un alicate de punta lo que es nuestro nudo. Voy a cortar el hilo un poquito más largo que la vez anterior. Ahí. Y voy a ir derritiendo de a poquito. A ver. Pero me voy a sacar un poco de zoom de la cámara para poder trabajar mejor, para que se vea. Ahí. ¿Ven? Entonces de a poquito voy derritiendo. Si se prende, no se asusten. Ahí en el borde del encendedor lo podemos ir apagando. Y ahí lo apagamos. Eso pasa porque el hilo, como es plástico, se puede hacer este tipo de quemado. Y ahí nos queda. Y nos falta poner el broche. Termino de poner el broche y queda lista nuestra pulsera. Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.